Hola, vamos a comenzar con el tema 3, en el cual, tras haber estudiado un poquito qué nos ofrece el mercado para poder exhibir sonido inmersivo, luego hemos estudiado en el tema 2 cómo captar de forma específica para poder realizar postproducción con sonido inmersivo y, por tanto, mezclas que incluyan esas características sonoras. Y ahora vamos a hablar sobre el equipamiento que necesitamos para poder realizar la postproducción de dichos materiales y acabar teniendo un producto audiovisual con todas las características necesarias. Para ello, vamos a hablar del equipamiento que solemos o que se suele disponer en los estudios de postproducción y lo vamos a dividir un poco en las configuraciones que había hasta ahora para audio basado en canales. Vamos a estudiar tanto lo que había hace un montón de años, puesto que todavía tenemos que heredar cierta compatibilidad por ese tipo de configuraciones, y luego hablaremos en concreto de configuraciones específicas para audio inmersivo. A su vez también miraremos un poquito las nociones básicas de conexionado y configuración del sistema, aunque luego nos meteremos más en profundidad cuando ya tengamos un Pro Tools abierto, ¿no? Explicaré un poquito las características de las salas de mezcla y cómo podemos hacer una pequeña medición y ajuste o una correcta medición y ajuste para poder mezclar de la mejor manera posible en el entorno en el que estemos. Hay que hablar un poco de cómo comenzó esto. No voy a empezar en cuando el cine era mono, pero al principio, cuando teníamos la película todavía de 35, el celuloide, convivieron durante muchos años el sistema analógico más clásico con los sistemas digitales. Por tanto, el primer sistema analógico pervivió muchos años. Ya no se usa porque es puesto que ya no tenemos que usar cintas de 35, pero hubo un tiempo en el que, pues eso, el audio era analógico y tenemos que entender un poco este concepto de cómo se codificaba, puesto que todavía nos pueden pedir en ciertas producciones que les mandemos un LTRT en el cual estaría contenido, digamos, esta información de un 4.0 en el cual el canal mono de surround se codifica como fuera de fase, digamos, en contrafase en L con respecto a R. Bueno, pues ya esto está en desuso, pero bueno, pues conviene conocerlo. Las primeras salas de cine tenían esta configuración, tres altavoces detrás de la pantalla y un número elevado de altavoces rodeando al público, pero que la señal que sacaban esos altavoces era mono y era surround y estaba muy limitada en banda. Cuando se incorporaron los sistemas digitales, pues bueno, aquí ya hablamos de sistemas basados en canales, por esto lo del CBA, Channel Based Audio, y ya en el momento álgido del 35, pues compartíamos o convivían en esa cinta de 35 un montón de sistemas para pues asegurar la compatibilidad en todos los cines. Podemos ver cómo entre las perforaciones había unos códigos impresos que se correspondían con el Dolby SRD o Dolby Digital, con una compresión bastante elevada, llegando a niveles de compresión de 14:1. El DTS únicamente incluía en la película, como vemos aquí en la línea roja, un código de tiempo y luego reproducían dos reproductores con dos CD-ROMs, por tanto la compresión era menor. Y luego Sony SDDS tenía un sistema 7.1 cuya información estaba en los márgenes exteriores de la película, que sufría muchos daños cuando las películas pasaban de exhibidor a exhibidor. Pero bueno, ahí vemos cómo convivían todos los sistemas, que de hecho vemos ahí cómo las líneas moradas se corresponden con el sistema analógico de toda la vida, el sistema que hemos visto anteriormente, el 4.0, puesto que si fallaban los sistemas digitales, lo cual no era tan extraño, automáticamente el sistema saltaba al sistema analógico. Actualmente todo esto se ha sustituido por los famosos DCPs. Los DCPs pueden contener archivos 5.1 o 7.1, para lo cual es un disco duro en el cual únicamente debemos incluir 6 archivos a 24 bits 48 kHz con su formato correspondiente para que el L salga por el L, el C por el C, el R por el C, R y todo correcto.
Por tanto, ahora los DCPs, digamos que democratizaron un poquito el audio en el cine y nos permitieron no tener que pasar por Dolby para generar ese código que luego iba impreso entre las perforaciones de la película, o por DTS o por Sony, sino que simplemente podíamos crear ya archivos en nuestros estudios personales e incrustarlos directamente en el DCP. Esto sigue siendo ahora lo más habitual en producciones que no son de alto presupuesto. Se hacen muchísimas películas en 5.1, muchísimas películas en 7.1 y además, lo dicho, no hace falta pasar por Dolby para hacer un DCP de esas características. Al no pasar por Dolby, pues también depende un poquito del ingeniero de sonido, del ingeniero de mezcla y de dónde lo ha podido hacer para que el resultado sea óptimo. Es decir, es un riesgo, puesto que no hay ninguna homologación ni ninguna revisión por parte de Dolby ni de ningún otro sistema, digamos, grande. Esto serían las configuraciones de altavoces. Las mantengo porque nuestro estudio, cuando vayamos a hacer postproducción, va a partir de aquí. Los cines partieron de aquí y poco a poco se han ido añadiendo altavoces, manteniendo la compatibilidad para poder reproducir películas en Atmos y películas en 5.1, 7.1, etcétera. Esto sería el típico 5.1 con 3 altavoces tras la pantalla, un subgrave de extensión de efectos de baja frecuencia y luego un estéreo de surround con left y right surround. Me interesaba que conocierais la codificación 4.0, en el cual el canal surround se codificaba en contrafase en L con respecto a en R, porque ya en sistemas digitales aplicaron esa técnica de nuevo para sacar un altavoz central en el surround, básicamente el Dolby Digital EX y el DTS-S, que se llamaron 6.1 en su momento. Únicamente conseguían añadir un altavoz central de esta forma, como digamos, hibridando una técnica de codificación analógica dentro del sistema digital, y añadían ese central surround que permitían que ciertos sonidos que queríamos que cruzasen la sala de atrás adelante pudieran permanecer centrados, puesto que si no tenías ese canal central, según donde estuvieras en la audiencia, se te iban hacia un lado o hacia otro si pasabas de atrás adelante, un sonido de adelante a atrás. El sistema que más compatible tenemos ahora en nuestros estudios para empezar a hacer Atmos es partir de un 7.1. La información ya empieza a parecerse bastante a lo que vamos a poder luego hacer en las camas de Atmos, digamos, aunque las camas pueden ser con más canales. Y lo que hace el 7.1 es diferenciar dos estéreos de surround, los surrounds laterales y los surrounds traseros, de manera que permite como una mayor profundidad a la hora de mezclar y permite, pues eso, diferenciar los sonidos que va a percibir el público de forma más trasera lateral y trasera puramente dicho. Las configuraciones 7.1 son también ahora ya muy habituales y se pueden incluir en DCPs directamente. No confundir el 7.1 del que hablamos ahora con estos dos surround, digamos, side rear y side left surround y los rear surround, con el SDDS de Sony 7.1, que estaba pensado para pantallas muy grandes, en cines muy grandes, y lo que incluía era dos altavoces más detrás de la pantalla para que los paneos en la pantalla fueran lo más suaves posibles y no hubiera saltos entre altavoces. Esta técnica se sigue usando, por eso también me gusta incluirlo, porque en grandes salas Atmos contempla poner más altavoces, en concreto poner estos 5 altavoces detrás de la pantalla. Es bastante habitual cuando estamos manejando una sala Atmos grande, ¿vale? El SDDS de Sony está prácticamente en desuso. Yo hace muchos años que no tengo noticias de él, pero sí que la técnica de poner más altavoces detrás de la pantalla para conseguir una mayor suavidad en los paneos sí que la ha adoptado, digamos, los sistemas de sonido inmersivo. Bueno, y ahora ya lo que han hecho las marcas ha sido, partiendo de lo que ya había instalado en salas, tanto de mezcla como de exhibición, aumentar el número de altavoces y el número de canales para conseguir sistemas de sonido inmersivo que suman el audio basado en canales, audio basado en objetos y audio basado en escenas. Nos vamos a centrar un poco en los que están más, digamos, más habituales comercialmente y en los que nos dan más facilidades para
para conocer cómo son sus sistemas de mezcla, que son Dolby Atmos y Auro 3D. El Dolby Atmos basa su sonido en esta configuración, 9.1 más objetos. Hablo de 9.1 como la base, en realidad puede haber más altavoces, pero un poco la idea, como podéis ver, es un 7.1 el que hemos visto antes, con 3 altavoces tras la pantalla, un subgrave y 2 parejas de surround lateral y surround posterior, y luego lo que llaman overhead, que es un estéreo, overhead L y overhead R. Cuando hablamos de configuraciones para Dolby Atmos es muy habitual hablar de 7.1.4. Bueno, pues ahí ya lo que están diciendo el último punto 4 es hablar de los altavoces que hay en el techo, ¿vale? Para hablar ya de sistemas de monitoraje en concreto, pero esto es más genérico. Luego se puede añadir tanto muchos más altavoces en el surround como más altavoces en el techo, y como he dicho antes también se pueden añadir más altavoces tras la pantalla. De hecho, la configuración esta que vemos aquí, que sería un 7.1.2, ya valdría perfectamente para hacer pequeñas producciones en Dolby Atmos. Es más habitual que ya sea 7.1.4, es decir, tener 4 altavoces de techo, pero va a depender un poquito del tamaño de la sala que vamos a diseñar y del número de altavoces que podamos también pagar, porque en estas configuraciones está muy bien subir el número de altavoces, pero el precio se dispara por sistemas de escucha, sistemas de monitoraje, sistemas de altavoces, etcétera, etcétera. Esto es en Dolby Atmos, que como podemos ver nos permite, cuando teníamos una sala montada en 5.1 o en 7.1, nos permite simplemente añadir altavoces a esa configuración de audio basado en canales para pasar a poder hacer postproducción con Dolby Atmos. Aquí nos recomiendan las angulaciones para estudios más bien pequeños, es decir, consiguiendo digamos, una distribución de los diferentes altavoces lo más equidistante posible al punto de escucha. Esta es una configuración 7. Bueno, aquí no hay subgraves, pero vamos, 7.1.4, en el cual nos está indicando cómo estarían idealmente colocados tanto los altavoces del techo como los del surround para esta configuración más esférica o circular, en la cual funciona muy bien en estudios pequeños. Si hacemos referencia a la documentación Dolby, nos va a hacer diferenciación si queremos poner los altavoces tras la pantalla. Bueno, he puesto un ejemplo y hay ejemplos de muchas configuraciones para Dolby Atmos. En Auro 3D, bueno, pues en Auro 3D tenemos como parten también para que facilitar un poco poder usar el equipamiento que ya teníamos. Parten de una primera capa, como llaman ellos, de 7.1, al que se le añaden altavoces, una fila entera de altavoces más alta. Y se le puede añadir un altavoz más de techo o totalmente, digamos, cenital. La configuración yo no he probado a mezclar en Auro, no hay muchas salas de Auro 3D. Lo que me han contado es que sí que la definición en altura es un poco mayor, puesto que van emparejados todos los altavoces con su, digamos, altavoz alto. High L, High R, etcétera, etcétera. Como podemos ver, quitan el rear total, no ponen rear alto, por tanto la configuración se queda en un 13.1 contando con el altavoz cenital. Y bueno, es una configuración que, por lo que me han contado otros mezcladores, funciona muy bien. Sí está perfectamente bien ajustada la sala, que hay un poquito de lucha. Bueno, aquí hay un pequeño cuadro resumen en el cual hablamos un poquito de las diferentes... Incluye hasta una evolución, digamos, del audio en el cine o del audio para producciones audiovisuales. Podemos empezar con cuando empezó, era analógico, todo analógico, el famoso Dolby SR, que se pasaba a los sistemas domésticos como Dolby Pro Logic. Ahí está nuestro LTRT, que está el audio codificado en 4.0, y que todavía muchísimos sistemas domésticos lo pueden decodificar y produce unos resultados bastante dignos.
Cuando ya apareció el sonido digital, rápidamente en cine se comprimió en el famoso AC3, como he dicho antes, con compresiones elevadísimas, 14:1. Conseguían meter esos 6 canales 5.1 a 380 kilobits por segundo. Es mucho más de lo que comprime un MP3 actual habitualmente. Y la parte doméstica también era el sistema de compresión AC3, pero como iba DVD, comprimían un poco menos en el Dolby doméstico, digamos, en el AC3 doméstico comprimían un poquito menos que en el Dolby de cine. Ambos sistemas han evolucionado a Dolby Atmos. Atmos ya tiene su versión, digamos, de exhibición en cine y su versión doméstica adaptable a cualquier sistema de reproducción, como ya hemos hablado, tanto por cascos como sistemas 2.0, 2.1. Atmos, digamos que lo bueno que tienen todos estos sistemas de sonido inmersivo es que se adaptan al sistema de escucha diferente de cada espectador, ¿no? DTS ha sufrido una evolución sumamente parecida al Dolby. En cine tenía el sistema de codificación que se llamaba aptX100. Como he dicho, la compresión era menor, el audio digital iba en unos CD-ROMs externos a la película. Y pues eso, 882 kilobits es más del doble de lo que permitía Dolby. Dolby decía que no sonaban mejor los DTS, que ellos comprimían tan bien que sonaban igual de bien. Bueno, pues lo que decidan ellos. La parte doméstica de DTS se llamaba aptX100, tenía una compresión muy variable que permitía adaptarse al soporte que se fuera a usar para esa distribución doméstica. Y bueno, lo moderno actual es el DTS-X, que tiene, igual que el Atmos, su parte cine y su parte doméstica perfectamente configurada. Auro 3D tiene una parte de cine en el cual las configuraciones suelen ser 11.1 o 13.1. El codificador es igual para parte más doméstica y para parte más cine. Y lo que hacen en la parte doméstica es reducir el número de altavoces teniendo las típicas configuraciones 9.1 o 10.1. El codec, tanto como Atmos como DTS-X, el codec y la forma de codificar el audio es prácticamente, o bueno, es igual tanto en la parte más, digamos, de cine como en la parte doméstica. Vamos a hablar un poquito sobre los sistemas de monitoraje para poder realizar postproducciones 5.1 en principio, puesto que teniendo un estudio 5.1 más o menos bien ajustado, podemos empezar a hacer montajes de sonido bastante serios para producciones de audio inmersivo. Cierto que no vamos a tener monitores en el techo, entonces nunca vamos a poder terminar una mezcla, nunca vamos a poder terminar, digamos, el trabajo, pero preparar un montaje de sonido bastante avanzado sin tener altavoces en el techo es bastante posible. De hecho, el uso de los altavoces en el techo se realiza en el último momento en las mezclas y sí que es muy interesante estar en una sala que funcione realmente bien, porque la sensación de recibir el sonido del techo es especial y hay que tratarla con cuidado, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de ajuste específico para salas pequeñas. Y vamos a hablar un poquito también de necesidades específicas para la mezcla de música, o bueno, necesidades o configuraciones que permitan trabajar tanto postproducción de sonido como mezcla de músicas, puesto que, por lo que me habéis comentado y por lo que suele ser muy habitual, sobre todo en los institutos, los estudios han de ser, digamos, que permitan la práctica de las dos modalidades, ¿no? Voy a explicar un poco el conexionado del estudio que uso yo, para que veáis un poco cómo divido las dos partes, lo que me permite tener un control de monitoraje y también me permite utilizar sistemas analógicos y sistemas tradicionales, digamos, de suma y mezcla, para que la música me sea más sencilla de mezclar y pueda utilizar pues otro tipo de dispositivos. No es imprescindible, pero bueno, como ejemplo para que veáis que se puede usar un sistema híbrido. Ahora mismo la tendencia es hacerlo todo in the box, digamos, y entonces pues esta parte analógica que os voy a mostrar no es imprescindible para nada. Pero bueno, para que veáis un poco cómo puede funcionar esta configuración híbrida. Partiendo del Pro Tools, el Pro Tools lo tengo configurado con dos interfaces. Un interface es un 192IO del propio DigiSign. El 192IO lo voy a usar para tener las señales de monitoraje directos 5.1, es decir, a través del Pro Tools tendré una salida bus 5.1
que sacaré por 6 señales del 192 y 6 salidas analógicas, que esto es un control de volumen de SPL, de la marca alemana SPL, que es capaz de controlar 8 señales, el volumen de 8 señales. En este caso solo usamos 6, pero estaría muy fácilmente expandirse a 7.1. Y con esto yo ya puedo escuchar lo que sale de Pro Tools en mis 6 altavoces de la sala, 5 y un subgrave. De forma simultánea y de forma paralela, puedo estar usando un sistema de mezcla analógico externo con, pues a esta mesa Solid State tengo conectados varios compresores y ecualizadores analógicos, y luego aquí hay una pequeña cadenita de mastering analógica que acaba en este convertidor analógico digital de mastering, que la señal digital ya convertida, mezclada de lo que sería la mezcla, en este caso es estéreo, ojo, porque esto sí que es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando usamos sumadores externos, etcétera, etcétera, suelen o son siempre estéreo. Bueno, pues aquí tendría una música estéreo mezclada, que es muy típico y que muchas veces ya lo hacemos así, luego hinchamos a 5.1, depende qué tipo de música, si es música orquestal o música muy suave, música específica de cine, no es así. Pero si son temas de pop rock, para que se mantenga un poco el sonido de lo que tenemos ahora en la cabeza, es muy típico que hagamos una mezcla de forma tradicional en el estéreo y luego ese estéreo ya mezclado con todas las características tonales y dinámicas de la música moderna, lo hinchamos a 5.1 con diferentes técnicas, ¿no? Bueno, pues continuamos. Hemos visto un poco cómo es la configuración. Os voy a enseñar cómo esos 5.1 altavoces, para configuraciones 5.1, que aquí hay una sutil diferencia, ya veremos que los surrounds en salas pequeñas los bajamos para que sea más parecido. Entonces, bueno, esto es un ajuste específico para salas pequeñas recomendado por Dolby, que nos va a permitir realizar, lo que recomienda Dolby es que realices pequeñas mezclas de música y que no hagas grandes mezclas de cine. Yo estoy sacando con esta configuración, con una medida cuidadosa, medido cuidadosamente, estoy sacando producciones de cortos y de documentales que van directamente a salas de cine y funcionan correctamente. El ajuste para salas pequeñas es, coloco todos los altavoces en una sala grande normal estarían a 85 dB con ruido rosa menos 20 dB full scale. Al poner una sala pequeña no hay tanta distancia a los altavoces. Si ponemos los altavoces, esto es muy importante, si ponemos el nivel de los altavoces a 85 dB, nos vamos a estar atronando, por tanto las mezclas nos van a sonar luego bajitas en los cines. De hecho, ya desde hace mucho tiempo ocurre que en las salas de mezcla 5.1 o 7.1, el ajuste, digamos, estándar de Dolby es 85 dB, y ellos ya están haciendo ajustes de 82, 80, 81, es decir, el volumen de la sala está más bajo de lo que debería estar luego en los cines, por tanto yo estoy mezclando más alto para que luego suene más fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que luego los exhibidores les llegan mezclas tan fuertes que les rompen las altavoces, por tanto las salas de cine las bajan de volumen, porque Dolby tiene un control de volumen. Esto con Atmos ya no pasa así, ya no puede hacerse así, pero sí que ocurre en 5.1 y en 7.1, que el cine, el exhibidor, tiene un master volume de Dolby que debería estar al 7 y lo suelen tener al 4, al 5 o al 6. Por tanto, se ha generado como un tira y afloja en el cual las salas, cuando mezclamos, las ponemos más bajitas para que nuestra mezcla salga más fuerte. Entonces acabamos teniendo unas mezclas súper fuertes de volumen, y luego tenemos que los exhibidores bajan para que no se les rompan las cajas. Bueno, en nuestro sistema pequeño de mezclas sí que es recomendable bajar bastante el nivel, puesto que los altavoces van a estar mucho más cerca, la sala va a ser mucho más pequeña. Y hay otra nota importante a tener en cuenta, y es que como solemos tener los altavoces del surround mucho más próximos a nosotros, conviene compensar esa cercanía mayor con respecto a una sala de exhibición normal y bajarlos un poquito. Yo los suelo bajar 2 dB, hay gente que los baja 1, 3, por ahí andamos, para que la sensación de escucha no te esté atufando tanto el surround, como solemos decir. Sí que conviene, esta documentación la tenéis en las carpetas del curso. Aquí explica Dolby, no me voy a entretener en eso. Explica cómo ajustar los 5 altavoces y cómo ajustar el subgrave. El subgrave
en las salas 5.1 Dolby todavía heredan el ajuste que estaba como 10 dB más alto que los demás para tener mayor headroom. Por tanto, nosotros hay varias maneras. La forma más sencilla es usando un RTA y en la zona de baja frecuencia medir y que haya 10 dB de diferencia con respecto a los demás altavoces. Otra manera muy sencilla es usar un sonómetro y que el subgrave esté 6 dB más alto, esto lo pone por aquí abajo, 6 dB más alto que los demás altavoces, teniendo en cuenta que estoy midiendo con ponderación C. Al medir con ponderación C, parte de los graves van a ser, digamos, atenuados o filtrados en esa ponderación. Y bueno, Dolby ya lo ha contemplado, que si tú haces esa medida con un sonómetro normal, sin tener que usar un RTA, sin hacer diferenciación en baja frecuencia, si ajustas todos los altavoces, digamos, a 80 dB C, si pones el subgrave a 86 dB C, pues el ajuste es correcto. 85, 86, o sea, entre 5 o 6 dB por encima del nivel de los demás altavoces. Esto es una manera de ajustar salas todavía 5.1 con ese subgrave. Aquí os pongo un ejemplito de cómo se pueden colocar. Aquí están los 5 altavoces, el subgrave está ahí detrás. Estos son los altavoces específicos de música y detrás disponemos de 2 surrounds. Ahora he añadido una mesa y una controladora, pero en realidad, pues bueno, con esto simplemente ya te puedes apañar una pantalla para ver la película y las demás pantallas para Pro Tools. Vamos a hablar ya del estudio de mezclas Atmos, cómo se configura y cómo funciona. Lo vamos a ver en la práctica, toda esta configuración, lo vamos a ver súper claro con todas las entradas y salidas virtuales que genera el Dolby Atmos Render en Pro Tools con la Dolby Atmos Suite, pero bueno, es interesante entenderlo de forma esquemática, ¿no? De la salida de la Workstation, del Pro Tools, vamos a tener una serie de camas que vamos a configurar diciéndole al Atmos Renderer de estos canales son estas camas. Ya está escribiendo 7.1.2 o 9.1 directamente si queréis simplificar. Luego podemos añadir hasta 118 objetos. En realidad ahora se pueden añadir más, podríamos tener configuraciones diferentes. Esta configuración se ha hecho aún más flexible en Dolby. Y luego a través de un cable de Ethernet mandaremos metadata que va en correlación con los objetos de audio y va a dibujar, digamos, la posición de esos diferentes objetos de audio en el espacio a través de códigos que luego va a permitir al Dolby Atmos Renderer colocarlos independientemente de la configuración de altavoces o cascos que tenga el oyente. Cuando hagamos la clase de Atmos ya veréis que todo ahora en la Atmos Suite queda dentro, pero la filosofía es idéntica a esta. Aquí ahora mismo hay como si tuviéramos una comunicación entre una Workstation y el Dolby Atmos Renderer, que luego esto en la Dolby Suite actual queda integrado todo en la misma máquina. Para hacer producciones pequeñas es perfectamente válido, para grandes películas se suele separar y estar en máquinas diferentes. Incluso el Dolby Atmos tiene una máquina específica diferente que a la cual le llegaríamos señales digitales y ya no sería otro ordenador, sino una máquina específica de Dolby. Como podemos ver, cuando estamos realizando esta mezcla en Atmos, monitorizaríamos a través del un número de altavoces, en este caso como mínimo ya deberíamos tener un 5.1.2 o un 7.1.2, es decir, tener 2 altavocicos en el techo. También Dolby automáticamente, como veremos cuando veremos la clase de Dolby Atmos específica, los que estamos allí trabajando sobre la sesión Atmos estaremos escuchando por altavoces, binauralizando, digamos, la escucha, ¿vale? Que lo hace de forma automática Dolby, si se lo pides. Y los archivos que vamos a entregar son un Dolby Atmos Master File. No lo vamos a entregar, ese es nuestro master, digamos. Ahí está todo grabado, pero solo lo entiende el Atmos Renderer.
digamos que ahí el archivo ese no les vale a los de imagen, si lo queréis ver así. Es como... sería como algo parecido a la sesión Pro Tools del máster de Atmos. Allí hay más informaciones de las requeridas de forma específica para poder reproducir esa mezcla. Posiblemente, bueno, seguro, los archivos duran más que el vídeo específico, puesto que necesitamos un pre-roll y un post-roll para el Atmos Renderer, y tendrá incluida en ese archivo enorme un montón de información. A su vez, también nos va a generar un ADM Broadcast WAV File. En ese ADM va a estar toda la información de camas y objetos y metadata que necesitamos para, partiendo de ese máster, reproducirlo en cualquier sistema compatible con Dolby Atmos que dispongamos. También ese archivo ADM lo podemos importar en cualquier DAW compatible con Dolby Atmos, incluso si ha sido creada por una Dolby Atmos en Pro Tools, cogemos ese ADM en un Logic o en un Nuendo y nos va a abrir un montón de pistas en el cual tendremos todas las camas, todos los objetos, y automáticamente también nos cargará los paneos y todas las automatizaciones de paneos de esos objetos que venían con la mezcla Atmos. Digamos que este es el máster realmente que sí que se puede usar para ya incrustarlo con la imagen. Este máster suele ya tener la duración exacta del vídeo que nos han dado y es el que se puede subir a plataformas, se incrustará en un archivo de imagen, lo que sea preciso según los procesos de postproducción de imagen. A su vez, y de una forma maravillosamente fácil, todo esto ya lo veremos porque en la clase, en el último vídeo, en la última clase de Atmos, vamos a hacer prácticas sobre todo esto, vamos a ver cómo sacamos ese Dolby Master File, cómo a partir del Dolby Master File generamos los ADM y los guardamos, y a su vez vemos la facilidad que nos da Dolby para generar lo que llaman deliveries, y lo llaman channel based, es decir, puedo generar estéreos, 5 unos por stems, estéreos por stems. Es una verdadera maravilla cómo Dolby ha integrado toda esa parte de entregas que nos suelen pedir las productoras para hacerlo de una manera muy rápida y muy cómoda. Con el ADM Broadcast WAV File podemos ya directamente tener la mezcla de la película, pero si la productora quiere realizar cualquier cambio, quieren realizar trailers, etcétera, etcétera, van a necesitar esos deliveries con pues el M+E, canal solo con los diálogos, pues un montón de posibilidades que nos va a permitir este Dolby Atmos Renderer generar con una facilidad muy grande. Ya veremos cómo se hace en la práctica, queda muy clarito en el vídeo que hemos grabado. Voy a explicar un poquito cómo es ese ajuste para salas pequeñas, ya pensando en Dolby Atmos. El cambio más importante, volvemos a lo mismo, se suele poner un poquito más bajito por ser salas pequeñas, entre 79 y 82 dB. Y el cambio más importante es que ya nos olvidamos de la compatibilidad con las antiguas salas, y el subgrave, el bass extension, digamos, queda al mismo nivel que los demás altavoces con ponderación C, lo cual facilita enormemente el ajuste. No hay que tener en cuenta ese detalle de los 4, 5, 6 dB más. Antes he dicho 5 o 6, yo suelo ajustar con 5 o 6 dB más porque me da miedo en mi sala pasarme de subgraves, pero hay gente que se lo ajusta solo 4 dB más alto en cuanto a Dolby, en cuanto a dB C, digamos. Pero bueno, aquí como podemos ver ya Dolby hace que todos los altavoces suenen al mismo nivel. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta con el Dolby Atmos es que, así como los anteriores sistemas heredaban la posibilidad de usar altavoces surround de no tan alta calidad, que era como estaban en los cines ya desde siempre, etcétera, etcétera, bueno, pues con el cambio a Atmos, Dolby ya tiene unas exigencias en cuanto a potencia y respuesta en frecuencia de los altavoces mucho más exquisitas, digamos. Entonces, cuando haces un ajuste de sala Dolby, lo conveniente es que se ajuste la ecualización de todas y cada una de las cajas de forma individual.
Por tanto, es muy habitual tener que usar ya sistemas de conversión de A que permitan ecualización en cada una de las salidas, como los propios de Pro Tools MTRX, o sistemas que permitan ajustar la EQ de cada una de las cajas para su posición específica. Una caja que nos ha tocado que está cerca de una esquina, le van a sobrar graves. Pues bueno, va a haber cada uno de los altavoces de esta configuración de un montón de cajas. Conviene que tenga su propio ajuste de respuesta en frecuencia. De hecho, eso, para que te homologuen una sala Dolby, las tolerancias son muy bajitas. El señor de Dolby va a medir con sus micrófonos, y si todos los altavoces no presentan la respuesta en frecuencia correcta y la potencia necesaria para reproducir, no te van a homologar la sala Dolby. Ahora ya no son, digamos que no es imprescindible tener la sala Dolby para poder generar mezclas Atmos para plataformas o para entornos domésticos. Sí que lo es para generar mezclas Atmos para cine, para salas grandes. Por tanto, pues bueno, estamos en una situación parecida a lo que os comentaba antes del 5.1, que si tú ahora mismo te compras la Dolby Atmos Suite y renderizas un master file y haces un una ADM, pues lo puedes mandar directamente a plataformas sin que nadie haya ido a revisar tu estudio, con lo que ello conlleva. Por eso ahora las plataformas están siendo bastante estrictas con sus controles de calidad, para que no haya luego problemas en la reproducción. Bueno, aquí vemos una foto de un estudio Atmos. No he cogido es uno relativamente pequeño, ya con todas las cajas. Esto está en una configuración 7.1.4, tienen 4 altavoces en el techo. Y bueno, es una foto que he encontrado por internet en el cual se veían bastante bien los altavoces. Es un anuncio de EB Audio, que son los nuevos Adam. Bueno, vamos a hablar un poquito de los estudios de mezclas de Atmos ya en salas más grandes. Voy a ser escueto porque esto ya es más complicado, estas configuraciones son más complicadas, y si no vamos a tener que trabajar o que mezclar en estudios de mezclas, pues bueno, de primeras no vamos a tener que hacer toda esta configuración. Pero sí me interesa que veáis un poco cómo es en la realidad y cómo ha sido hasta ahora, puesto que todo esto se ha visto reducido y se ha visto todo empaquetado en la Dolby Atmos Suite, que luego veremos cómo se usa, que lo vamos a cacharrearle bastante a la Dolby Atmos Suite. Pero bueno, viene de esto, ¿no? Parte de que en un principio todo era así. Pro Tools teníamos que estar manejando pues como mínimo 118, 128 salidas, para lo cual necesitábamos un interface que tuviera 128 salidas. En principio en el mercado no existía, por tanto se usaban dos interfaces MADI que permiten tener 64 canales cada uno. Esas 64 y 64 salidas se corresponden con las beds más los objetos. Ahora ya veréis que cuando mezclemos vamos a poder tener más beds. Ahí en esta configuración solo hay una bed de 7.1.2 o 9.1, pero ya veremos que luego podemos configurar las beds que nos dé la gana. Y toda esa suma de los 128 canales iban a el Dolby RMU, que es el render específico de Dolby, que es una máquina específica de Dolby. Y como vemos, y es importante, aparece el Dolby Atmos Metadata, que sale de Pro Tools mediante un cable de red, mediante un cable de Ethernet, sale del ordenador con el que estemos en Pro Tools. Eso se configura en el propio Pro Tools y le decimos, bueno, pues a través de ese cable de Ethernet vas a mandar los metadatas asociados a dichos objetos al Dolby RMU. El Dolby RMU coge esas beds, coge los objetos y lo empaqueta todo en ese Dolby Atmos master file, para luego poder sacar los diferentes archivos de escucha que hemos hablado antes. Eso sí que lo hace igual. Vamos a ver aquí un pequeño diagrama de bloques del típico estudio ya de Atmos con idas y vueltas al Dolby Atmos Renderer. Es básicamente lo que hemos visto antes, pero bueno, añadiendo los altavoces. Voy a sacar el ratón, que es más sencillo. Digamos que esta sería la configuración típica, con un control de monitoraje, en este caso es un 7.1, con la posibilidad de ecualizar o no, y aquí puedes tener, depende, bueno, has podido tener los convertidores y ir directamente a los speakers, y ya tienes aquí la posibilidad de controlar el volumen, o aquí solo ecualizas y luego conviertes para tener
la salida 7.1 de altavoces. Eso ha de simultanearse, digamos, con el flujo de Dolby. ¿Cómo funciona Dolby? Bueno, pues de la Workstation, de la DAW, vamos a tener interconectado con el Atmos Renderer mediante, como he dicho, el RJ45, cables de red, la información de metadata asociada a toda la mezcla, en concreto casi siempre posiciones de los objetos. Vamos a tener 64 más 64 canales en los cuales vamos a poder tener un total de 100... Bueno, ahora ya digo que la asignación es completamente dinámica. Cuando lo iniciaron, generaban una única vez de 10 canales y 118 objetos, con lo cual sumaban 128 canales en total. Ahora ya os digo que la configuración de bits es dinámica. Si tengo más bits, pierdo objetos. Entonces, pues bueno, de ese total de 128 canales puedo organizarlos como a mí me interese. Es más interesante que lo que acabamos de ver, que es un poco cómo inició Dolby la configuración, ¿no? Ya veremos que cuando usemos la Dolby Audio Suite, también la Dolby Atmos Suite, también necesitaremos mandarle timecode. Digamos que el software o el RMU de Atmos funciona todo el rato enganchado a Pro Tools mediante código de tiempo, LTC, y así él sabe en qué punto de la película pincha, sale, graba, etcétera, etcétera, etcétera. La salida del Dolby RMU o del renderer se va a componer de una salida de audio correspondiente al número de altavoces con la sala que tengamos, es decir, vamos a configurar, digamos, el renderer para que nos proporcione tantas salidas analógicas o tantas salidas de audio como correspondiente al número de altavoces de la sala que estamos haciendo la postpro. Y bueno, pues necesitaremos unos convertidores de A. Si es una sala grande de cine, haceros a la idea de que pueden tener hasta 64 altavoces, es decir, aquí llegarían dos MADIs un único MADI con 64 canales. Y es muy típico que en estos convertidores de A se usen marcas diferentes, puesto que aquí ya Dolby no tiene por qué saber cómo estamos convirtiendo el audio digital en analógico. Entonces ahí, en muchas salas de cine ahorran un poquito y usan RME en vez de usar sistemas propios de Pro Tools, que los convertidores son más caros. O ahora es muy típico, puesto que integran la posibilidad esta que os habla de ecualizar aquí, la integran en los propios convertidores, usar los DAD o los MTRX de Pro Tools, que han sido un avance muy importante, puesto que su potencia de ecualización y de ajuste de cada una de sus salidas, pudiendo tener hasta 32 salidas por máquina o incluso 64, creo, si se amplía en una única máquina, nos permite ecualizar de forma muy precisa y con filtros FIR muy buenos cada uno de los altavoces, como comentaba antes, que es una de las partes necesarias para obtener un buen ajuste de una sala Atmos. Ya os digo, es muy típico ahora usar MTRX, que permiten ajustar perfectamente cada una de las salidas a los diferentes altavoces que tengamos. Bueno, aquí os enseño una foto de uno de los estudios más potentes de España, que funcionan muy bien. Esto es Best Digital. Hay 2 o 3 de este estilo en Madrid, Ad-Hoc, Best Digital, quizás estos dos son los más grandes. En Barcelona hay otros tantos. Y bueno, aquí podemos ver que tienen una configuración híbrida, todavía mantienen una mesa digital de NIF muy potente, y también mantienen a la izquierda vemos ahí la configuración con una S6 propia de Avid, ¿no? Bueno, vemos ahí un montón de altavoces por los lados, vemos que hay un montón de altavoces en el techo, y esta sala es perfectamente homologada a Dolby y permite la mezcla de películas para exhibición en grandes cines. Bueno, ya tenemos controlada un poco la tecnología que vamos a usar para poder terminar nuestras producciones en audio inmersivo, tanto hacer una pequeña montaje o un montaje de sonido previo a ir a una sala de mezclas. Os he explicado un poquito cómo podemos mezclar, digamos, en un entorno más doméstico, y hemos visto cómo se puede mezclar ya en entornos completamente profesionales. Ya los siguientes temas vamos a hablar puramente de postproducción, vamos a hablar ya prácticamente con el Pro Tools en mente, y vamos a hablar de cómo ir trabajando los sonidos para obtener una mezcla de audio inmersivo lo más satisfactoria posible. Un saludo a todos y nos vemos en los siguientes temas.